El ruido agudo del despertador interrumpió la tranquilidad de la habitación. Mientras mis ojos permanecían cerrados, extendí mi mano lentamente para apagarlo. Desearía poder prolongar mi estancia en la cama por unos instantes adicionales. Aunque resultaba poco práctico, la rutina permanecía constante, inalterable, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin que dominaba mi existencia. Desperté con calma y me dirigí sin zapatos hacia la cocina. El piso de losetas transmitía una sensación de frío que me hizo temblar ligeramente. El café fue elaborado utilizando movimientos automáticos. El olor del café recién preparado era una de las escasas cosas que todavía me brindaban consuelo. Mientras servía en mi taza preferida, la de cerámica azul con detalles en dorado, oí el sonido del agua de la ducha fluyendo. Alejandro, mi esposo, se disponía a salir. Como de costumbre, actuó apresuradamente, mientras se acomodaba la corbata frente al espejo. Consultaba los mensajes en su teléfono celular. Bebe café rápidamente, sin dirigirme la mirada. Coloca la taza en la mesa y habla con desinterés. Hasta luego nos encontramos. Con un sonido seco, la puerta se cerró de golpe, y solo quedó en el ambiente el eco de su marcha. Exhalé con suavidad y tomé asiento frente a la mesa, contemplando el café que reposaba en mi taza. No lo consumí de inmediato. Observé simplemente, contemplando cómo la neblina se desvanecía poco a poco. Me di cuenta de que era un reflejo de mi relación. No estábamos en un estado de infelicidad, pero tampoco experimentábamos felicidad. No teníamos disputas, pero tampoco intercambiábamos palabras. Nuestra presencia coincidía en un mismo lugar. Como si eso bastara, a pesar de que todo marchaba correctamente. ¿Por qué experimentaba esta sensación de ausencia? Al beber un poco de café, noté que la temperatura ya no era tan caliente. Sin percatarme, permití que se enfriara. En ese momento, percibí un sonido a mis espaldas y al dirigir mi mirada hacia arriba, lo divisé, en la entrada de la cocina. Mi galgo español Bruno se mantenía erguido, mirándome en completo silencio. Siempre había permanecido en mi hogar, pero nunca antes me había tomado el tiempo para observarlo detenidamente. Alejandro no paraba de decir que quería llevarlo a casa cuando era un cachorro. Expresó que al principio era un excelente compañero canino, pero con el paso del tiempo, pasó a formar parte del entorno de manera significativa. Esa mañana, no obstante, ocurrió algo inusual. Bruno permaneció inmóvil, no se acercó a mí en busca de mimos ni emitió ladridos por alimento. Permanecía en ese lugar, observándome con una expresión curiosamente reconocible. ¿Qué sucede?, susurré, intentando no prestar atención a la sensación apretada en mi vientre. No se recibió ninguna contestación. Sin emitir ruido alguno, permaneció inmóvil, me miraba fijamente como si estuviera al tanto de algo que yo desconocía. Aparté la vista y me esforcé en enfocarme en mi taza de café. Sin embargo, el silencio en la cocina parecía más denso de lo acostumbrado. En mi pecho se ha instalado una extraña sensación de presión. Al alzar de nuevo la mirada, Bruno permanecía en el mismo lugar. Fue la primera vez en bastante tiempo que experimenté la impresión de ser verdaderamente observado por alguien. En los días posteriores, traté de hacer caso omiso a esa percepción, pero algo en mi interior se había transformado. La rutina continuaba su curso. Alejandro salía al amanecer, regresaba al anochecer y yo quedaba inmersa en labores del hogar y momentos de quietud. Sin embargo, Bruno fue el que experimentó un cambio. Anteriormente, su actitud era distante, nunca solicitaba mi presencia. En este momento, ha empezado a perseguirme por todos los rincones de la casa. Cuando se encontraba en la sala, se recostaba en las cercanías. Cuando se dirigía al cuarto, aguardaba junto a la entrada. Su comportamiento no era intrusivo, más bien persistente. Al principio, creí que era una casualidad. Sin embargo, tras transcurrir varios días, me percaté de que no era así. Fue en una tarde común cuando realmente me di cuenta por primera vez. Me encontraba en el sofá, aparentando estar leyendo un libro que no capturaba mi interés. De soslayo, divisé su contorno, tumbado en el suelo, me miraba con unos ojos serenos y sosegados. Inquirí con un suspiro sobre tus deseos. Por supuesto que no contestó, pero no era necesario tampoco. Su mera existencia era elocuente por sí sola. Experimenté un leve remordimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no le dedicaba cuidado? Incliné mi cuerpo y acaricié su cabello con la mano. El pelo de la criatura era agradable al tacto. Transmitía una sensación de calidez. Sus ojos se cerraron y descansó la cabeza en mis piernas con un suspiro de satisfacción. Se ha producido una fractura en mi interior. No de forma que cause dolor, sino de manera que resulte inevitable. De repente, me di cuenta de la larga ausencia de verdaderas conexiones físicas en mi vida. Perdí la noción del tiempo que pasamos juntos, pero experimenté una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días que siguieron, la extraña sensación persistió sin irse. Por el contrario, se desarrolló en mi interior.
Como algo indescriptible, Bruno me acompañaba a todas partes. Pero de manera agradable. Parecía comprender mis necesidades. Una empresa que no cuestiona. Una presencia sin exigencias. Y sucedió algo bastante peculiar. Durante la cena, Alejandro se dio cuenta de algo y bromeó al respecto. Sin prestar mucha atención, le pregunté quién lo seguía a todas partes. El can. Antes apenas le prestabas atención. Pero ahora te sigue a todas partes. Respondí encogiéndome de hombros. No tengo idea. Simplemente está presente. Alejandro soltó una risa burlona y volvió a dirigir su mirada hacia su teléfono. A veces pienso que te comprende mejor que yo. Aunque la expresión fue en tono jocoso. Su manera de decirlo me incomodó. Como si, en el fondo, tuviera plena conciencia de que era cierto. La cena siguió transcurriendo en el habitual mutismo. El espacio vacío era ocupado por las voces distantes provenientes de la televisión encendida. Sin embargo, al irme a la cama esa noche, no logré sacar de mi mente sus palabras. Pues al final, su argumento resultó ser acertado. Mi canino me comprendía más que esa persona. Al día siguiente, se repitió la misma rutina matutina. Alejandro partió al amanecer. Con un sonido seco, la puerta se cerró de golpe. Al voltear, me encontré con Bruno a mi lado. No estaba solicitando nada. No requería ser el centro de atención. Tan solo aguardaba. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Hacía ya bastante tiempo que algo en mi interior se había fracturado. Sin embargo, decidí siempre hacer caso omiso de ello. Siempre hallaba motivos. El empleo. El agotamiento. La monotonía. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que ya no podía continuar mintiéndome a mí mismo. Esa tarde, agarré la correa de Bruno y salí a pasear. La brisa fresca contribuyó a despejar mi mente. Aunque mis pensamientos continuaban dando vueltas como un remolino. Nos adentramos en el parque sin un destino específico. Tomé asiento en un banco y liberé la correa, permitiéndole que se aventurara, mientras miraba a mi alrededor. Pude ver parejas disfrutando, niños jugando y amigos charlando. Fue entonces cuando me percaté de algo. No contaba con ninguna de esas cosas. ¿Cuánto tiempo llevaba mi vida sumida en la soledad? Experimenté una suave tracción en la correa. Dirigí la vista hacia abajo y me encontré con Bruno, quien estaba sentado enfrente de mí, mirándome con esa misma expresión intensa. Susurré que me encontraba en buen estado. Aunque sin mucha certeza, bajó la cabeza, como si estuviera al tanto de que no decía la verdad. Me resultó inevitable esbozar una sonrisa amarga. Resultaba paradójico. Últimamente, la única verdadera conexión que experimentaba era con él. Exhalé con pesar mientras dirigía mi mirada hacia el firmamento, experimentando la carga de la realidad. Quizá, lo que más me causaba sufrimiento no era lo que había extraviado en mi relación conyugal. Quizá lo que más me causaba dolor era haber cesado en mi búsqueda. La rutina continuaba como siempre, pero en mi interior algo había cambiado. Los días transcurrían como hojas de un libro mal redactado, cada una idéntica a la anterior. Alejandro continuaba siendo una presencia fantasmal en mi día a día, más como un compañero de piso que como mi esposo. Coincidíamos en la mañana y en la noche. Sin embargo, apenas nos hablábamos. No se generaban debates. Sin embargo, tampoco se daba lugar a diálogos. Parecía que habíamos asumido que nuestra relación funcionaba de forma automática. Por el contrario, Bruno se mostraba más presente que nunca. Cada vez que me acomodaba en el sofá con un libro en mano. O al menos simulando que leía. Ya que mi atención siempre estaba en otro sitio. Él se encontraba presente, cada vez que me desplazaba de una habitación a otra. Percibía su presencia a mis espaldas. Aunque su compañía resultaba tranquilizadora, también generaba cierta inquietud, como si tuviera conocimiento de algo que todavía no estaba dispuesto a reconocer. Y en especial, como si estuviera aguardando algo de mi parte. Al regresar del mercado, esa tarde opté por tomar un baño. Un baño extenso, de los que logran desvanecer la rutina. Al menos temporalmente, decidí encender unas velas en el baño. Una costumbre que había dejado de lado con el paso de los años, y comencé a quitarme la ropa con calma. Deleitándome con la sensación de la tela de mi vestido deslizándose suavemente sobre mi piel. La luz suave de las llamas se reflejaba en mis piernas al descubierto. Por un instante, experimenté una sensación de transformación. Recordaba cómo era ser deseada, algo que aún permanecía en su memoria. Al sumergirme en la bañera, el calor del agua me rodeó como un cálido abrazo que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Decidí cerrar mis ojos y soltar un suspiro. En ocasiones excepcionales como esa, percibía la posibilidad de que todo marchara bien, aunque fuese por un breve lapso de tiempo. Sin embargo, en ese momento, experimenté esa sensación. Bruno se encontraba al otro lado de la puerta entreabierta, en completo silencio, observando la escena, sin ser invasivo, sino manteniendo la misma calma de siempre. Como si intuyera que, en ese instante, requería sentir que no me encontraba sola.
No me causó ninguna incomodidad por alguna razón. No sentí vergüenza. Me dio consuelo. Al concluir mi baño, me envolví en una suave toalla blanca de lino y salí hacia la habitación. Me quedé asombrado al ver mi imagen reflejada en el espejo. La piel resplandecía con el vapor que desprendía el agua, mientras que mis labios se veían un poco inflamados a causa del calor. Recorrí con mis dedos la clavícula y evoqué un momento en el que Alejandro acostumbraba a besarme en ese lugar. Con gran cariño. Sin embargo, esos días ya se encontraban sepultados en algún rincón del ayer. Al recostarme en la cama, Bruno se lanzó hacia los pies del colchón. Formó una bola y me observó con sus ojos oscuros y perspicaces. Exhalé con suavidad y me volteé hacia él, devolviéndole la mirada. Eres la única persona que nunca falta. ¿Te has dado cuenta? Por supuesto que no, contestó. No era necesario. Los días posteriores transcurrieron en un constante mutismo. Alejandro parecía distanciarse cada vez más. Quizás era yo quien ya no se esforzaba por aparentar que todo marchaba bien. Al terminar la cena, me acomodé en el balcón aquella noche. Durante la noche, el suave viento llevaba consigo el dulce perfume de las flores de naranjo. Encendí un cigarrillo que había guardado lejos de Alejandro, quien siempre me pedía que dejara de fumar, y dejé escapar el humo poco a poco. Bruno se ubicó a mi lado, contemplando la calle con su habitual serenidad, mientras manipulaba la ceniza entre mis dedos. Le comenté que siempre creí que lo que nos unía era el sentimiento de amor. Sin embargo, en este momento pienso que lo que nos une es simplemente la rutina. Bruno inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de entender. Una triste sonrisa se dibujó en mi rostro. En ocasiones siento que te confío más detalles a ti que a él. Después de apagar el cigarrillo en el cenicero de cerámica, recosté la cabeza en el respaldo de la silla. Mientras la brisa rozaba mi piel, en vez de experimentar alivio, percibí una opresión en el pecho, como si la brisa intentara evocar en mí algo que prefería ignorar. Algo que tenía conocimiento desde hace bastante tiempo. Aquella noche, al ingresar a la habitación, encontré a Alejandro recostado en la cama, de espaldas, con la luz de su celular proyectando sobre el techo, deslizándome sin hacer ruido entre las cobijas. Evité cualquier contacto con él. Hacía meses que no lo hacía. Bruno se recostó en la cama junto a la mía. Sin embargo, sus ojos se mantuvieron sin cerrar. Igualmente yo. Fue en esa noche cuando logré comprender algo importante. La situación no radicaba únicamente en la falta de afinidad entre Alejandro y yo. La situación radicaba en que él jamás pareció percatarse. Y lo más lamentable de todo era que a él no le importaba en absoluto. Los días seguían transcurriendo de manera rutinaria. Pero algo dentro de mí ya no se ajustaba. Experimentaba una sensación al notar cómo mis dedos acariciaban la tela de mi falda mientras me encontraba en la terraza. Al percibir cómo mi respiración se agitaba al cruzar miradas con Bruno, quien reflejaba en sus ojos una comprensión mayor a la que Alejandro había mostrado antes. Y ante todo, experimentaba la presencia de un vacío interno que se hacía cada vez más profundo en mi ser. Al atardecer, tras hacer unas cuantas compras, me detuve frente a una tienda de ropa interior femenina. Jamás había experimentado la urgencia de participar en una. Alejandro apenas se fijaba en lo que me colocaba o no me colocaba. Sin embargo, en esa ocasión, me detuve contemplando mi imagen reflejada en el escaparate. El maniquí lucía un atuendo de encaje negro con detalles transparentes, elegante y sugerente a la vez. Algo en mi interior se activó al contemplarlo. No se trataba de un anhelo, sino de un sentimiento de añoranza. Añoranza de la mujer que solía ser en el pasado, de la dama que anhelaba conservar su atractivo. Sin darle muchas vueltas, decidí entrar en la tienda. Mientras evaluaba las alternativas, las telas suaves se deslizaban entre mis dedos. Frente a mí se encontraba un body rojo de encaje con delicados detalles de flores. De esos que se ajustan al cuerpo como si fuera una segunda piel. Lo visualicé junto a mi piel. La diferencia entre el rojo intenso y mi cuerpo al descubierto. Experimenté un estremecimiento que no fue causado por el frío, sino por algo más interno. Lo adquirí de inmediato, sin dudarlo. Al regresar a casa, me encerré en el baño para probármelo. En el espejo se reflejaba una mujer que no lograba identificar por completo. Mis formas se destacaban debajo de la suave tela y mis labios, ligeramente abiertos, lucían un brillo especial. Con delicadeza, recorrí mis brazos con mis manos y, por vez primera en mucho tiempo, experimenté una sensación de belleza, por otra persona que no sea Alejandro. Para mí, aquella noche, Alejandro arribó con retraso. Como era su costumbre, me encontraba acostada, simulando estar leyendo, con mi body de color rojo todavía debajo de la bata de satén. Al ingresar a la habitación, no apartó la mirada de su teléfono ni por un instante. Con una entonación apagada, pronunció un saludo nocturno. No contesté, permanecí en el mismo lugar por un tiempo. Aguardé para comprobar si me observaba, si percibía la transformación, si su mirada exploraba mi figura con algún indicio de interés.
Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Después de quitarse la camisa, colocó su teléfono en la mesita y se acostó en la cama sin dirigirme siquiera una mirada. En ese momento, desapareció la última chispa de esperanza que guardaba en mi interior. Al despertar, caminé en silencio, percibiendo la suavidad de la alfombra al pisar descalzo. Cuando salí al corredor, me encontré con Bruno, quien me aguardaba como de costumbre. Me aproximé y me incliné hasta quedar a su nivel. Acariciando suavemente su cabeza, murmuré sobre lo más desfavorable de la situación. Ya no siento dolor alguno. Inclinó la cabeza sobre mi muslo y cerró los ojos. Fue en ese instante cuando logré comprenderlo. El sentimiento que me retenía en esa residencia ya no era amor. La sensación de temor se apoderaba de él. Tengo temor de marcharme, el temor de reconocer que todo había llegado a su fin hace ya bastante tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol y salí a pasear con Bruno. Las calles seguían sin gente y la brisa fresca me ayudó a despejar mis pensamientos. Mientras caminaba sin un destino claro, percibía la suavidad del lino de mi vestido acariciando mis piernas. Perdí la noción del tiempo mientras caminábamos. Hasta que de repente, nos encontramos frente al mar. Tomé asiento en la arena y permití que el viento jugara con mi melena. Bruno se recostó junto a mí, descansando la cabeza sobre mis piernas. Exhalé profundamente y decidí descansar la vista. Alejandro no notaría mi ausencia. Seguramente ni se molestaría en averiguar su ubicación. Esa idea me causó un dolor más intenso que cualquier otra cosa. Al volver a casa, me encontré con Alejandro en la cocina, tomando su café sin dirigirme siquiera una mirada. Me preguntó de manera indiferente si había salido temprano. Contesté sin emociones en mi tono de voz. No hizo ninguna otra pregunta. Mientras saboreaba mi café, Bruno se acomodó a mi lado. El vapor ascendía con calma, desapareciendo poco a poco en la atmósfera. Me di cuenta de que, al igual que el vapor mencionado, mi conexión con Alejandro se había desvanecido desde hace bastante tiempo. Finalmente decidí aceptarlo. Los días posteriores resonaban como un reflejo de algo que ya había desaparecido. Al amanecer, me levantaba pronto, hacía café y veía a Alejandro moverse de un lado a otro sin apenas dirigirme la mirada. La rutina se asemejaba a un reloj viejo y desgastado, marcando el mismo ritmo constante, pero ahora lo observaba con total lucidez. No podía continuar de esa manera. No tenía intención. Sin embargo, desconocía la forma de escapar de esa situación. Después de la cena, en una noche tranquila, me dirigí hacia la terraza. Vestí un camisón corto de seda negra que llegaba apenas hasta mis muslos, dejando al descubierto mis piernas ante la suave brisa cálida. Tomé asiento con una copa de vino en mis manos, contemplando la ciudad brillante bajo el resplandor lunar. Bruno se aproximó y descansó su cabeza en mis piernas sin ropa. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras acariciaba su suave pelaje con mis dedos. En ocasiones percibo que eres la única persona que me roza. Susurré, se trataba de una idea sin sentido. Al mismo tiempo, pero a la vez no lo era. Al regresar a la habitación esa noche, me topé con Alejandro recostado en la cama, concentrado en su teléfono móvil. Tumbado junto a ella, notaba la separación física que nos separaba. Como dos desconocidos compartiendo la misma cama. Agarré suavemente su muñeca. Oh, Alejandro. Sin alzar la mirada, contestó con un Me vi obligado a tragar mi propia saliva. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que nos besamos? La interrogante quedó suspendida en el ambiente. Después de un rato, Alejandro apartó la mirada de su computadora y frunció el ceño. ¿Por qué haces esa pregunta? Me levanté, permitiendo que la tela suave de mi camisón se deslizara suavemente sobre mi cuerpo. Murmuré en voz baja, es sencillo. Hazme saber cuándo fue la ocasión más reciente en la que nos besamos. Evita despedirte con prisas con un beso antes de salir de casa. Un auténtico beso. La mirada de Alejandro indicaba que no me estaba entendiendo en absoluto. Decidió hablar, pero finalmente optó por guardar silencio. No lo tenía presente. El silencio que obtuve como respuesta fue extremadamente doloroso. Sin pronunciar ni una sola palabra, me incorporé de la cama. Me dirigí hacia el espejo, contemplando mi reflejo a la luz suave que iluminaba la habitación. El vestido de color negro destacaba la forma de mi espalda y la silueta de mis caderas. Bajo la luz plateada que se colaba por la ventana, mi piel resplandecía, lucía preciosa. Sin embargo, no es el caso para él. En mi opinión, Alejandro echó otro vistazo a su teléfono celular. En ese instante, la elección quedó definida. Al día siguiente por la mañana, al ver a Alejandro marcharse sin decir adiós, me dirigí al guardarropa y tomé una maleta. Bruno me miró en silencio, como si tuviera conocimiento previo de la situación. Coloqué en el interior lo fundamental: prendas de vestir, papeles, la fragancia que más me gusta. Me detuve junto a la cama y acaricié las sábanas impregnadas de un aroma a desinterés. Tomé una profunda bocanada de aire. Después, agarré la correa de Bruno.
La enganché a su collar y abrí la puerta. La frescura del aire matutino se percibía claramente. Al tomar una profunda bocanada de aire, experimenté la sensación de libertad acariciando mi piel como una suave brisa. No volví la vista atrás. Es un error confiar en que alguien va a cambiar después de haber revelado su verdadera naturaleza. Esperar una transformación en esa persona es ilusorio. Había depositado muchas expectativas en ese momento. El repiqueteo de mis zapatos de tacón resonaba en el suelo de baldosas del corredor. Avanzaba con determinación, percibiendo cada latido como un tambor resonando en mi pecho. Mientras avanzaba, arrastraba mi maleta detrás de mí, con Bruno caminando a mi lado, concentrado en la puerta de salida. No volví la vista atrás. Al tener conocimiento de que si lo llevaba a cabo, es posible que titubeara, no estaba en condiciones de costearlo. Al sentir cómo la puerta se cerraba a mis espaldas, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No se trataba de temor. No había ninguna duda, la impresión de que un episodio llegaba a su fin de forma contundente. Tomé una profunda bocanada de aire y descendí por la escalera. Los rayos del sol matutino iluminaban las calles con su resplandor dorado. El mundo permanecía inmutable, ajeno a mi elección. Sin embargo, desde mi perspectiva, todo se había transformado. Carecía de un plan. Me encontraba perdido sin saber cuál dirección tomar. Sin embargo, tenía conocimiento de algo. No regresaría. Me trasladé en un taxi hacia un acogedor hotelito situado en las inmediaciones del océano. No deseaba regresar al hogar familiar. Evitaba recibir consejos no pedidos ni percibir compasión en las miradas ajenas. Mi deseo era estar en soledad, con mi propia persona, junto a Bruno. La habitación era modesta, con cortinas blancas de lino que se movían al compás de la brisa. Coloqué la maleta en el piso y me acomodé en la cama. Bruno se acercó a mí y recostó su cabeza en mi regazo. Murmuré mientras acariciaba su oreja, indicando que lo habíamos logrado. Nos marchamos. Con un suspiro sereno, cerró los ojos. Experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Aquella noche, decidí ponerme un elegante vestido verde esmeralda de seda que nunca antes había tenido la ocasión de lucir. Adquirí ese objeto con la ilusión de que Alejandro volviera a dirigirme la mirada como solía hacerlo. Sin embargo, jamás llevó a cabo esa acción. Me observé en el espejo. Mis hombros estaban cubiertos por ondas sueltas de cabello. Mis labios tenían un tono rojizo sutil y mi piel reflejaba la sensación de libertad al respirar profundamente. Me sentí muy bella. En esta ocasión, no fue destinado a ninguna otra persona. La acción fue realizada en mi beneficio. Decidí dar un paseo a lo largo de la costa. Entre mis dedos se colaba la arena fría mientras la brisa salada acariciaba mi piel. Cada paso que daba y cada vez que respiraba, me hacían sentir que había elegido el camino adecuado. Perdí la noción del tiempo mientras caminaba. Y al detenerme, divisé a otra persona en la orilla. Un hombre se encuentra de pie, con las manos metidas en los bolsillos, contemplando el paisaje lejano. No entiendo la razón de mi percepción. Sin embargo, logré hacerlo. Al voltear la cabeza, nuestros ojos se cruzaron y experimenté una sensación especial. Un palpitar único. No se trataba de amor. No se trataba de un anhelo. Se presentaba la oportunidad de algo inédito. Algo que me resultaba confuso todavía. Sin embargo, se mostraba decidida a averiguarlo, ya que el pasado que había dejado atrás había llegado a su fin. Una nueva había empezado.